¿Qué pregunta recuerdan que pudo haber cambiado su vida? Si alguien quiere contestar, por favor, nada más que quite el micrófono. ¿Nadie se anima? Bueno, a mí, yo rápidamente, una Ah, pregunta que cambió mi vida fue de qué están hechas las cosas. O sea, yo a partir de preguntarme toda mi vida cómo hicieron esto, de qué está hecho, estudié química, o sea, definió mi carrera. wow, wow. Gracias, Laura, por compartir. Creo que vean el detonador de lo que una buena pregunta puede llegar a dirigir nuestros actos, nuestros pensamientos y aquí hasta la vocación, ¿no? Y la profesión. Entonces, gracias, gracias, Laura. Creo que muy interesante. Si pensemos en un momento, ¿cuál es esa pregunta? Ojo, no una respuesta. Yo les diría que cuando yo he tratado de dar este ejercicio, digamos, a diferentes grupos y a diferentes públicos, ¿ok? Se llamen maestras, se llamen educadoras incluso de preescolar, de educación inicial, ya. Yo estoy peleada con el término de preescolar porque la educación inicial no es preescuela, es toda una escuela. Pero bueno, creo que de alguna manera han salido, y pongo los ejemplos de lo que ha salido. ¿Qué quieres hacer con tu vida, no? Es una pregunta inmensa, muy grande. De alguna manera he recibido que me dicen que alguien ha preguntado, ¿eres feliz? ¿Qué es felicidad para cada quien? ¿Se puede ser feliz siempre o qué me ha hecho feliz? Sería más concreto. ¿Por qué crees eso? Cuando alguien pretendemos que argumente algo. Em, pero hay algo importante. No siempre recordamos todas las respuestas que nos dieron en la escuela y eso es una realidad. Pero sí creo que recordemos las preguntas que nos hicieron pensar. Definitivamente queda claro que las respuestas hacen a los estudiantes aprobar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de evaluación. En una clase que di precisamente ayer a maestros de secundaria y preparatoria y me decían, pero es que si yo empiezo a tratar de hacer preguntas poderosas, ¿cómo evalúo? Y vean hacia dónde se van. Maestros que se van, claro, a un examen, donde hay una pregunta y hay una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser correcta para poder aprobar. Sin embargo, las preguntas lo que hacen más que aprobar es hacer pensar. Entonces, yo quiero comentarles esto que me parece muy importante. En un TED Talk que yo oía, eh, una maestra que recomiendo que la sigan en TED Talk, argentina, Melina Friedman, eh, ella empezaba diciendo, muchos dicen que la escuela no le está enseñando a pensar a los estudiantes. Y aquí de veras, ojalá pudiera yo ver sus rostros, porque em, cuando ella decía esto, la gente decía, es cierto. ¿Y ustedes qué piensan? Aunque sea, díganmelo con sus caritas. La escuela no le está enseñando a pensar a los estudiantes. ¿Qué dicen? ¿Es cierto? Sí, yo coincido totalmente. Ok. Pues, ¿qué Yo creen? también. Sí, Pues, yo ¿qué también. creen? Yo también creía eso. Sin embargo, esta doctora en un TED Talk con 2000 participantes, que todos decían lo que decíamos nosotros, decía, yo no estoy de acuerdo. La realidad es mucho peor. La realidad es que no les estamos ni siquiera enseñando a pensar. Y eso es más grave todavía. No sé si estén de acuerdo, pero a mí me hizo ruido. Entonces, no es que la escuela no le está enseñando a pensar a los estudiantes, es que lo que les estamos enseñando es a no pensar. ¿Por qué? Porque hay un currículo, hay una planeación, hay contenido, más contenido,
y decimos que sí, que hoy ya estamos con proyectos, que hoy estamos con... ¿Y dónde está el pensamiento? Entonces, de pronto, yo como asesora pedagógica me he dedicado y para preparar esta clase, digamos, que lleva 3 sesiones para hablar de preguntas poderosas, voy a las escuelas y de pronto el año pasado yo entraba a salones y veía en los pizarrones, digamos que de la maestra o el maestro, el profesor anterior a mí, yo veía pizarrones y veía preguntas de ¿qué es una célula? O cuáles son sus partes. Con los más chiquitos, ¿con qué letra empieza Sol? ¿Cuándo ocurrió la independencia? ¿Qué ocurrió durante la Revolución Mexicana? ¿Qué es una región? ¿Qué de todas las que pude ver? Y entonces, además les encargo ahí el micrófono, porfa. Gracias. Y yo veía esas preguntas una y otra vez, y de la clase que fuera, ¿eh? Y yo decía, ¿qué tienen en común todas esas preguntas? Entonces, Linda, porfa, gracias. creo que Sí, Silvia, por favor. ¿O quién quería hablar? Perdón. Tu micrófono, sí, sí. por Creo favor. que lo que tienen en común todas estas preguntas es que te arrojan datos aprendidos. No es cosa de algo que hayas tenido que deducir. Tal cual, Silvia, tal cual. Gracias por tu aportación. Exactamente es eso. Son preguntas fácticas. ¿A qué se refiere fáctico? Lo que dijo Silvia, tal cual. Se pueden responder con un dato, con una fecha, con un hecho, con una definición. Hay un iPhone 13 que pediría que pusieran su micrófono. Gracias. Eh, Esas preguntas fácticas son esas preguntas que se pueden responder con eso, como dijo Silvia, con un hecho, con una definición, con una respuesta que se puede buscar en un libro, con nuestro amigo ChatGPT. La pregunta es, ¿se comprenden? ¿De veras se comprende qué es una célula al responderme tal cual que es? ¿O me serviría más es otro tipo de preguntas que ahorita vamos a ver? Entonces, cuando son fácticas, y quiero aclarar algo, porque los maestros ayer me retaron y me decían, tiene que haber estas preguntas, y es real. Hay preguntas que tienen que haber cuando estamos enseñando contenido, cuando estamos dando información de algo. Es real. El problema es que solo haya de esas, de ese tipo de preguntas, o en su mayoría. Entonces, ¿por qué la importancia de preguntar? La investigación, lo que nos dice hoy la investigación educativa es, las buenas preguntas generan, crean grandes ideas. Uno, desarrollan pensamiento crítico, favorecen la transferencia del aprendizaje. ¿Cómo llevo lo que aprendí a algo que me sea útil, a algo que sea de otra área? No importa. Aumentan la participación, mejoran la argumentación, por lo menos les enseñamos a argumentar, promueven la metacognición o es el saber cómo aprende uno, ¿sí? La metacognición, cómo aprendí esto, cómo llegué a esta solución, y obviamente generan autonomía. Entonces, de ahí la importancia de preguntar. Ahora, ¿qué tipo de preguntas? Una buena pregunta, ojo, preguntas hay las que cierran y otras las que abren. Una buena pregunta no busca una respuesta rápida, sino busca promover pensamiento, ¿ok? Y ahí está un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, se me hizo algo como muy generalizado. Una pregunta cerrada. ¿Quién escribió Don Quijote? Y aquí si abren sus micrófonos, todos me van a decir, no lo abran, ya sé que todos saben, Miguel de Cervantes. Pero si yo quiero convertir esta pregunta ya di la información de quién escribió ese libro, una buena pregunta sería,
¿por qué una obra escrita hace más de 400 años sigue vigente? Si nos vamos a educación, yo, por ejemplo, acabo de tener un curso con puras gananot de todas las escuelas de la red y yo les preguntaba, y no, sin juicio, ¿por qué un sistema Montessori sigue existiendo? Porque va más allá de un sistema, es toda una filosofía. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué permanece? Entonces, ¿qué hace que esa buena pregunta que abre, que busca provocar pensamiento, lo haga poderoso? Una pregunta poderosa desarrolla, como dijimos, el pensamiento crítico, fomenta la curiosidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay una buena pregunta y tiene un poder para la argumentación, la idea que nosotros queremos como profesores es que el alumno quiera saber más. Y ese es mi objetivo, que terminando este webinar ustedes quieran, si hago buenas preguntas, saber más, ¿no? Que la curiosidad de qué me hizo pensar así, de dónde puedo sacar más información, impulsa aprendizajes más profundos, promueven reflexión, autonomía, que lo haga yo solo y no me lo tenga que decir, y preparan finalmente para un mundo que está en constante cambio. Yo les decía a profesores de secundaria y prepa, que incluso había profesores muy jóvenes, les decía, los chavos de hoy, de 13, 14 a 16 años, ya no son los mismos chavos que esos maestros fueron, porque el mundo está en constante movimiento y tenemos que estar a la altura de esto. Entonces, ¿qué características sí tiene una buena pregunta, una pregunta poderosa? Número uno, tiene que ser abierta. Ya vimos que una abierta cerrada es fáctica. Me pueden contestar sí, no, un dato, una fórmula, lo que fuera. Admite diversas respuestas. Y ahí, ojo, porque aquí el rol del profesor es el que tiene que cambiar. Porque otra vez, la premura, la inmediatez, maestros que me dicen, ¿y a qué horas quieres que haga todo esto si tengo 45 minutos para dar una clase y tengo que acabar el currículum? Diversas respuestas, aunque sean totalmente distintas, requieren justificarse, conectan con la vida real. Una pregunta poderosa despierta esa curiosidad, no tiene una única respuesta e invita a seguir preguntando. Esas son las características cuando se habla de una pregunta poderosa. Eso es lo que le da el poder a la pregunta. ¿Ok? Ahora, para quienes estamos en educación, siempre nos han hablado eh, de la famosa pirámide de lo que es la pirámide de Maslow, de Bloom, perdón. Pero no fue el único. Fíjense, yo hice este ejercicio. Si decimos que las preguntas son el motor, digamos, del aprendizaje, algunos autores. John Dewey decía, pensamos porque tenemos problemas que resolver. Y yo les digo, de verdad, a mí me preocupa el hecho de que enfrentamos muy poco a nuestros alumnos a problemas. Todo lo tienen ya resuelto. Y hoy con un teléfono y con o sea, desde educación inicial, cuando llegan y su salón ya está asignado, los profesores están ya asignados, la escuela ya está, el lunch ya está, o sea, no se enfrentan mucho a problemas. Sin embargo, hoy la pedagogía nos dice, hay que solucionar conflictos, pero se van a enfrentar a conflictos de vida. Entonces, Joe Dewey decía, pensamos porque tenemos problemas que resolver. Por tanto, hay que enseñar a pensar. Sócrates, pues lo sabemos, todas las preguntas socráticas vienen porque Sócrates enseñaba preguntando. Y lo puedo unir, porque estamos en una universidad hebraica, que este es el judaísmo. El judaísmo así se aprende.
¿sí? Los que han oído de el sistema, digamos, de estudio entre la gente ortodoxa que se llama Jabruta o Jabrutá, que es dos alumnos con un mismo texto en donde discuten, profundizan, se hacen preguntas, que es una estrategia didáctica para poder pensar, argumentar, responder. Hoy el Visible Thinking o Design Thinking de Harvard utiliza rutinas basadas en preguntas y esta gran pirámide de Bloom, que empieza desde un pensamiento de orden inferior básico hasta un orden superior, que empieza con recordar y luego comprender, aplicar, analizar, evaluar para al final crear, también se puede convertir en preguntas. Y yo traté de hacer ese ejercicio y vean lo que traté de poner. Si yo quiero recordar, ¿sí? Tal como lo decía Laura o Silvia, que decía que eran preguntas fácticas, recordar es recordar información. Y ahí las preguntas sí, es qué es, quién fue, el que tal, descríbeme qué pasó después de qué pasó antes de. Si vamos subiendo de nivel en pensamiento y en función ejecutiva, comprender es demostrar la comprensión de esos hechos. Si lo quiero yo comprobar y evaluar, entonces las preguntas poderosas serían, ¿puedes explicar por qué pasó esto? ¿Puedes aclarar tu respuesta? Escribe un breve resumen. De verdad, hoy no saben resumir. Hoy pocos saben resumir. ¿Cuál fue la idea principal de todo esto que estudiamos? El tercer nivel, que es aplicar, pues la resolución de problemas, requiere, ¿conoces otro caso donde haya pasado esto? ¿Qué preguntas harías tú sobre? Porque aquí vamos a llegar a una parte donde hoy estamos tratando de aprender a elaborar preguntas poderosas, pero también nuestra labor como docentes es enseñar a los niños y a los estudiantes a hacer preguntas y no solo dar respuestas. Analizar ya es desglosar esa información. ¿Qué eventos podrían haber ocurrido? ¿Cómo es similar a qué? ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Por qué ocurrieron esos cambios? Evaluar ya es justificar o defender su postura, juzgar un valor. ¿Crees que? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué el personaje tal de esta novela, de esta historia, de este acontecimiento tal? Y al final, pues sí, es generar nuevas ideas. Si nosotros usamos esta taxonomía de Bloom y la convertimos en preguntas poderosas, estamos siguiendo de verdad una secuencia de pensamiento desde lo que es recordar hasta lo que es crear. ¿Cómo transformar nuestras preguntas? Ejemplos. Pregunta tradicional. ¿Qué es? ¿Cómo la podríamos hacer poderosa? ¿Por qué es importante comprender este concepto en la actualidad? No importa la asignatura, no importa lo que estemos dando, aún aunque estemos hablando de contenido. ¿Quién fue? ¿Cómo habría cambiado la historia sin la participación de esta persona? ¿Cuándo ocurrió? Es tiempo. En vez de darme una fecha, simplemente, porque es hecho fáctico, ¿por qué ese momento marcó un antes y un después? ¿Cuáles son las características? Pues cuál de esas características tiene mayor impacto y por qué. Y por qué para ti sí y por qué para ti no. Y así yo les voy a dejar esta presentación, se la mando a Yola, a Mauricio, para que puedan tenerla a la mano, porque además les hice por ahí un banco de preguntas que se las voy a dar de regalo. Y el hecho de transformar preguntas es darse cuenta de que un pequeño cambio en la formulación de cada pregunta puede elevar el pensamiento del estudiante. Y ahí es cuando decimos que podemos enseñar a pensar en las escuelas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la invitación? Transformemos nuestras preguntas. Una pregunta tradicional de cuál es la respuesta correcta, pasémosla a una pregunta poderosa de
¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Y qué otras posibilidades hay? ¿Cuántas veces vemos que hay alumnos? Me considero cero experta, no es una etiqueta que me puse, es una etiqueta que me tatué, porque me la creo, no soy buena en matemáticas, pero ¿cuántas veces hemos visto que hay alumnos que llegan al mismo resultado en un problema, pero no fue en el procedimiento que enseñó el profesor? Por tanto, te lo regreso. ¿Qué pasaría si le dices, cómo llegaste a ese resultado y qué posibilidades hay para llegar a él? Si sí llegó, no sé si me estoy explicando. Porfa, si hay cuestiones que quieran compartir, avísenme. Una de las cosas que yo les digo mucho a los maestros es, hay algo que se llaman rutinas de pensamiento, que son como esquemas que nos ayudan un poquito a pensar. Y yo les digo a los maestros que escuchen a la hora de hacer sus planeaciones. Y vuelvo a repetir, si aquí en el público no todos son profesores o lo quieren aplicar en sus empresas o donde trabajen, preguntémonos qué provoca esta pregunta en el estudiante antes de hacer una planeación. ¿Qué tipo de pensamiento va a exigir esta pregunta? ¿Qué respuesta esperaría? ¿Qué hace el alumno para responder? Si esa pregunta la encuentro fáctica, cerrada, sin posibilidad de transformación, de poder, la transformo y entonces voy modificando para elevar el nivel. ¿Cómo podríamos hacerla más abierta? ¿Cómo lograr que existan varias respuestas? ¿Cómo podría relacionarse con la vida real? Y al final, esa buena pregunta la potencio y ahora sí reflexiono sobre el impacto que va a tener. ¿Qué habilidades cognitivas desarrolla ahora? ¿Qué conversación podría surgir en el aula? ¿Qué tipo de respuestas esperaría yo de los alumnos? Esto es un ejercicio de veras muy interesante que se puede utilizar, pero hay que entrenarlo, hay que aprender a hacerlo. Y una vez que se entrena y se entrena de verdad, uno hace planeaciones mucho más ricas y vale la pena. Pero también les dije que hay que enseñar a preguntar. También los alumnos no saben preguntar. ¿Por qué? Porque nunca les han preguntado de esta manera. Entonces, yo le llamo así un recurso muy práctico. Son 5 llaves para hacer mejores preguntas. Un ejemplo. Si yo utilizo esta metodología la mayor parte de mi tiempo en clase, otra vez, repito, no siempre, no todo el tiempo, pero sí la mayoría de las veces, yo les enseñaría a los alumnos a decir, antes de levantar la mano, revisa si lo que me vas a preguntar cumple con alguna de estas condiciones. ¿Te va a ayudar a comprender mejor? ¿Te hace conectar ideas? ¿Te invita a justificar una respuesta? ¿Te abre nuevas posibilidades? ¿Puede responderse solo con un sí o un no? Ojo, como yo se los digo, todo en el lenguaje, según que no vamos a usar este lenguaje a un niño de quinto de primaria, igual que a un joven de segundo de bachillerato o a un niño de preprimaria en educación inicial. Pero lo podemos usar en el lenguaje y enseñarles a hacer preguntas que de verdad hagan eso, que logren estas características. Y sobre todo, ayudar a aquellos que no hacen preguntas por miedo, por pena, por sentir frustración o miedo a que se burlen, a que no sea una pregunta correcta, ¿ok? Yo con esto dejaría como este regalo de que cada pregunta que haces hoy puede cambiar el mañana de los estudiantes. A Laura le pasó. Eh, yo me quedaría de verdad con la idea de que podamos inspirar y transformar vidas porque
nuestros alumnos se van a quedar con pocas respuestas, pero no se les va a olvidar esos maestros que les hicieron buenas preguntas, ¿sí? Eh, y que los hicieron pensar y que les hicieron tomar decisiones, resolver problemas de alguna forma, ¿ok? Eh, yo aquí tengo ejemplos. Nos hemos enfrentado mucho con diferentes tipos de alumnos en el diario vivir. Hay ese alumno que estudia mucho pero reprueba. No importa otra vez la edad, el grado en el que esté. Esta situación genera muchísima frustración en el alumno. Y estas preguntas podrían ayudar de alguna forma a decir, sí, es ese niño que estudia y estudia y estudia, pero al final reprueba, no logra. Primero pensemos si nuestros exámenes están hechos para que un alumno que estudió pueda aprobar. Pero si son preguntas fácticas todo el tiempo, cuidado, ¿ok? Eh, Tal vez preguntas como, ¿qué hiciste exactamente cuando te sentaste a estudiar para este examen? Si comparas tus apuntes con las preguntas del examen, ¿en qué se parecen? ¿En qué son distintas? ¿Qué pasaría si el próximo examen cambias la memorización por resolver ejercicios prácticos? Pero aquí el rol del profesor es el que importa, ¿no? Esto que está dirigido un poco a lo mejor para alumnos más grandes, ese alumno que entrega trabajos pero con baja calidad ayudan a elevar el estándar. Y podemos hacer preguntas como, si tú fueras el profesor, ¿qué calificación le pondrías a este trabajo y por qué? ¿Y por qué? Entonces estoy ayudando a que justifique. ¿Y qué creen? Sí pudo un maestro decir, a mí me da miedo hacer esa pregunta, porque me están evaluando a mí. Y eso es muy delicado. Pero hay que enfrentarse a eso como maestros también, porque a veces no lo hacen por eso. ¿Qué le falta a este proyecto para que refleje tu verdadero talento y capacidad? Desde el momento en que yo hago esta pregunta, le estoy diciendo de manera indirecta, pero a la vez directa, que sé que tiene un talento y una capacidad y le va a dar seguridad. ¿Ok? Tenemos esos alumnos que están desmotivados y que dicen, no me interesa la materia, punto, punto, no me interesa. Desgraciadamente todo lo conectan con el rendimiento académico, ¿no? Y esas etiquetas se van poniendo y los niños se la van creyendo. Y son niños que de entrada te dicen, es que yo no soy bueno para matemáticas, yo lo acabo de decir hace un rato. Yo no soy bueno para matemáticas, entonces no me interesa la materia porque no me gusta. ¿Pero por qué? Porque me ha ido mal. Si yo pusiera una pausa, hay que encontrar el para qué y el cómo tener sentido. Habrá contenidos que no le sirvan para nada, que no le gusten, porque es más artístico, es más sensorial, es más la historia, pero habrá que hacerle, aunque la materia no sea tu favorita, ¿cómo te ayudaría a pasarla para acercarte a la carrera que quieres? ¿Qué tendría que pasar para que en la clase encuentres pues un tema que te llame la atención? Son ejemplos. Sin embargo, la esencia es tratar de hacer una pausa, acercarse y hacer esas preguntas. Parece alumno que se rinde fácilmente ante la dificultad. Desarrollan la idea, estas preguntas podrían desarrollar una mayor resiliencia y un cambio de mentalidad. ¿Qué parte específica del problema es la que te hace querer cerrar el cuaderno? ¿No? O no entrar a la clase. El éxito en general del aprendizaje queda claro, y lo dice la investigación educativa, no radica solo en qué se pregunta, sino en el cómo se posiciona el profesor frente al alumno. Y yo puse preparatoria porque ayer fue para maestros de preparatoria, pero lo digo tal cual para cualquiera. Eh, yo quiero nada más hablar de
tres enfoques que para mí son importantes. Si de verdad queremos que las preguntas poderosas lleven a la autonomía, yo les digo, cuando uno le da la respuesta al alumno, se le resuelve su problema por un día. Cuando se le hace una pregunta poderosa, se le enseña a pensar para toda una vida, si lo hacemos de manera constante. La otra opción es que de la autonomía pasemos a la acción y al rendimiento. El rendimiento académico no cambia dictando mejores sentencias, ya hoy que ya no se llaman castigos, ya se llaman consecuencias, ya se llaman etiquetas, es formular mejores preguntas. Transformemos el aula del tienes que a cómo lo vas a lograr. Vuelvo a decir, sin querer, queriendo, que sé que lo va a lograr. Nada más dime cómo y cómo te ayudo y de qué manera podrías lograrlo. Y la otra opción es que sea corta y memorable. No son preguntas extensas, son preguntas, el maestro tradicional responde preguntas que nadie ha hecho. El maestro coach, que esto lo habla el coach educativo, hace preguntas que obligan al alumno a encontrar sus propias respuestas, ¿no? Y ese es el reto de los alumnos que te dicen no sé, ¿no? Cuando el alumno evita, transforma la evasiva y la curiosidad, en vez del no sé, ¿qué parte es la que no sabes? No hay alumno que no sepa nada. No entiendo qué necesitas para entenderlo mejor. No puedo. ¿Qué pasaría si intentáramos de otra manera? Ya intenté y no pude. ¿Qué aprendiste del intento que hiciste que no funcionó? Creo que esto es lo que podría llevar a hacer pues esas preguntas poderosas, ¿no? Em, yo me voy a saltar algunas porque estas las hice como para cada uno y si les interesa maestros de asignaturas, hice algunas preguntas, pero creo que escogí preguntas las más poderosas, digamos, que se utilizan para cualquier asignatura. Pueden utilizarse en cualquier clase, suelen generar conversaciones profundas. ¿Qué pasaría si todo lo que creemos sobre este tema fuera incorrecto? ¿Qué evidencia cambiaría tu opinión? ¿Qué pregunta aún no nos hemos hecho? ¿Qué más queremos saber de esto? ¿Quién se beneficia o quién podría verse afectado por esta idea? ¿Cómo se relaciona este tema con tu vida? Este tipo de preguntas no voy a tomar el tiempo para leerlas, se las voy a mandar, pero tengamos esa idea de decir, em, ¿qué recuerdo voy a dejar? ¿Qué huella voy a dejar como alumno, como maestro, en esos alumnos en donde esas preguntas cortadas con la misma tijera que encontramos en los pizarrones se cambien por este tipo de preguntas? Sí las fácticas, sí las de contenido, pero no siempre, no solo ellas. Que tenga en desde mi planeación, este tipo de preguntas poderosas que los hagan pensar. Eso es lo que creo que deberían de ser. Estas preguntas están diseñadas para movilizar curiosidad, reflexión, argumentación y transferencia del aprendizaje. Y de verdad, si las usamos, es un recurso didáctico que podemos usar, así como usamos, bueno, en nuestros tiempos el GIS y el borrador y el pizarrón era un recurso didáctico, hoy puede ser la pantalla, hoy puede ser el video, hoy puede ser la inteligencia artificial, pero finalmente hacer de verdad preguntas poderosas como estrategia de aprendizaje es un recurso práctico que lo podemos de verdad aplicar en todas nuestras clases. Yo terminaría, porque me gustaría escucharlos, algo que para mí me deja esto y que ojalá a ustedes pues les haya dado sentido. Esa es una de las preguntas que quiero hacerles, si les tuvo sentido lo que estuvimos hablando. Y yo terminaría diciendo, y esto de verdad es mío, tal vez no recordarán todas nuestras explicaciones. Quizá olviden algunas fórmulas,
algunas fechas, algunas definiciones, pero pero si logramos sembrar una pregunta que los acompañe durante años, estoy segura que habremos hecho mucho más que enseñar un contenido. Habremos despertado un pensamiento, porque un buen maestro no solo entrega respuestas, deja preguntas que sigan creciendo mucho después de que termine una clase. Educar no consiste en llenar mentes, consiste en encender preguntas. Un docente que pregunta transforma una respuesta en aprendizaje. A mí me gustaría que hoy se vayan únicamente que hayan tenido la conciencia, digamos, de que aprendieron únicamente no solo a hacer mejores preguntas, sino descubrir que una buena pregunta realmente puede cambiar la forma en que uno enseña y la forma en que nuestros alumnos aprenden. Yo con esto creo que terminaría, voy a dejar de compartir y me gustaría, la verdad, escucharlos. Si tienen algún comentario que pudieran enriquecernos, me encantaría. Por favor, Laura. El que guste, por favor, puede prender. Laura, te escuchamos. No, bueno, realmente eran aplausos, pero porque me encantó. Ay, gracias. Me encantaría poder tener la presentación, ¿es posible? 100%. No Ah, qué tiene bella, muchas copyright. gracias. No tiene Y copyright. La pueden encanta, usar, la pueden gracias. tomar. Se las voy a mandar completa porque si tú que sobre todo me dices que tienes una profesión muy específica, una disciplina muy específica, yo elaboré preguntas para, digo, estuve investigando, estuve aprendiendo, me dio curiosidad de hacerme buenas preguntas y hay para cada asignatura. Así que si les sirve, yo se la comparto a Mauri y hagan con ella lo que ustedes quieran, con todo el gusto. Muchísimas gracias. Y me encantaría a lo mejor un intercambio, o sea, bueno, una capacitación en nuestra escuela, ¿Ok? con este tema. Se me hace excelente. Yo coordino el área de ciencias en mi escuela y doy clases de química y llevo en la docencia, híjole, como 25 años. Pero la verdad me encantó esta plática y me gustaría pues llevarla a mi escuela. Con mucho gusto. Voy a dejar mi teléfono aquí en los comentarios. 35 4106 1924. Linda Michan. Me pusieron como Linda Mercado Sacal, pero nadie me conoce como tal. Eso es de soltera, pero todo el mundo me conoce como Linda Michan. Así que ahí va mi Gracias. teléfono. Linda Michan, con muchísimo gusto. Déjenme, ya lo mandé. Con mucho gusto, Laura. Será un placer. ¿En qué escuela estás? En el Instituto Asunción de México. Bien, ya nos ponemos de acuerdo, con mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario, alguien más por ahí había levantado la mano. Anímense. Yo nada más quiero agradecerte, la verdad es que está excelente movernos de la educación tradicional a realmente ayudar a los alumnos a pensar. En este momento de nuestra sociedad es urgente. Me encantó, me llegó apenas el correo, qué bueno que me pude conectar. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Elsa. Espero. Y mi único objetivo es que de verdad tengan curiosidad por esto y se hagan ustedes más preguntas Sí, poderosas. totalmente. Gracias. Gracias, Elsa, gracias. Diana, por favor. Pues objetivo logrado. Ya me llevo la pregunta de cómo lo voy a aplicar en mis clases porque me encantó, me encantó. Yo doy clases en primaria y en bachillerato y justo hace unos minutos tuve una clase de ciencias sociales y, y no quiere, el manual sí, o sea, viene efectivamente, o sea, el sistema ahora no quiere que los alumnos piensen, es darles todo y aparte con la IA y la inmediatez, todo lo que mencionabas es totalmente cierto. Entonces, nuestro papel como docentes es enseñarlos a pensar, a tener esa curiosidad por cómo resolver los temas, porque en la escuela les damos todo, ¿no? Les podemos dar las definiciones, todo, pero cuando estén en la vida, en una profesión, en lo que sea que hagan, ellos van a tener que resolver. Entonces, tienen que aprender a razonar y qué mejor que nosotros
seamos parte de ese proceso. Y sí, me quedé con la curiosidad de que ahora cómo lo voy a aplicar, porque también doy clases de inglés. Y Ok. pues sí, muchas gracias. En la presentación hay preguntas para inglés y para ciencias. Se las comparto. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Mucho Gracias, gusto. gracias, Diana. Me encanta la postura. Gracias. Ay, y yo también quería preguntar, bueno, se necesita como mucha creatividad y mucha flexibilidad de pensamiento y mucha investigación e indagación para poder desarrollar primero en nosotros esa capacidad de hacer preguntas para después poderlas llevar al aula y modelar con el ejemplo y tratar de que los alumnos las hagan ellos también, que muchas veces nos sorprenden y digo, son jóvenes y son creativos y son dinámicos y a veces, o sea, bueno, la mayor parte del tiempo tienen mejores preguntas que nosotros y aprendemos nosotros más de ellos que lo que sabemos, ¿no? Pero Así no sé es. si nos puedes recomendar algún libro, algún artículo, algo para practicar o cómo hacerle para tener esta flexibilidad de pensamiento y esta creatividad para plantear las preguntas adecuadas. A ver, gracias, Laura. Y sí, quiero comentar dos cosas. Eh, Como tú dices, Laura, esto es un entrenamiento. No es fácil hacerlo. Claro que no es fácil. La única cosa es darnos nosotros primero la oportunidad, el tiempo para poder entrenar esto y decir, estoy viendo este contenido, tienen que saber esto, punto. Saber, recordar, aprender, va. Pero ¿qué tienen que comprender? ¿Qué pregunta hago? ¿Qué agarro? La de argumentación, la de reflexión, la de autonomía, que va a haber. Hay miedo también de hacerlo, porque el rol del maestro, como tú dices, y lo dijo Diana, somos un modelo y es el rol del maestro el que tiene que cambiar primero. Y estamos exigiendo que los alumnos cambien cuando el maestro está enseñando de la misma manera. Entonces, cuidado, no digo que todos, no digo que siempre, pero que tengamos que hacerlo. Ahora, para eso hay que estudiar, hay que estudiar. Y de verdad, en una licenciatura, en una maestría, y lo digo, no me van a dar comisión, ¿verdad, Mauricio? No recibo nada, no le di mi cuenta ni nada. Pero sí lo digo, hay que aprender, para eso estudia uno. Y hoy, de verdad, que teniendo, no es por el papel, no es por un título, es lo que se logra que yo puedo llegar y aprender y meterme a donde yo quiera con un clic. Pero eso es también trabajar en solitario, no quita. Hoy no hay pretexto para uno tener formación continua, pero entrar a una escuela, a una universidad con un grupo donde un maestro nos haga reflexionar y permita este diálogo, eso es lo que da un estudio colaborativo. Y eso es lo que entonces podemos nosotros lograr que entre los alumnos con trabajo colaborativo, que no es lo que a nosotros, no veo caras, y seguramente hay gente muchísimo más joven que yo, pero también puedo decir, no es el trabajo en equipo que nos enseñaron en nuestro tiempo. El trabajo en equipo que nos enseñaron en nuestro tiempo, lo tengo que decir, era, tú haces, tú haces el resumen, yo voy a engargolarlo a la papelería antes, después a Office, tú lo presentas y yo lo imprimo. Eso era trabajo en equipo. Hoy trabajo colaborativo es otra cosa. Es de verdad que lo que tú hagas en mi equipo, para un proyecto, para lo que fuera, si no lo haces, me afecta también a mí y al resultado que tenemos que dar. Entonces, tratemos, eso es de lo que se trata, de poder trabajarlo en conjunto, en sus juntas con maestros, en un estudio universitario, en detenerse un tiempo a la hora de hacer una planeación y decir, este es el contenido, ese ya me lo sé, un maestro de primaria, una maestra de química, un maestro de matemáticas, se sabe el contenido, ya está el reboe, ahí está, ya sé lo que tengo que dar. ¿Cómo lo voy a dar? ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Qué tipo de cuestiones hay unos planificadores que son muy buenos? Yo
trabajé en un colegio, en el Colegio Magen David, fui directora 30 años del preescolar, pero yo era coordinadora del BI, el Bachillerato Internacional. No se los puedo compartir porque tiene copyright, pero el planificador del Bachillerato Internacional tiene muy buenas cosas porque tiene muy buenas preguntas, en donde hay un cuadro donde ya no dice como nos enseñaron a nosotros, tema, objetivo específico, objetivos generales, contenido, actividades, evaluación. No, viene la pregunta, ¿qué quiero que los alumnos aprendan? La pregunta ya es poderosa para mí, maestro. Entonces, en ese cuadrito yo voy a poner que aprendan las fechas de tarará, tarará, pero no voy a poner solamente que aprendan la fecha de la independencia de México. Voy a pedir que aprendan el concepto independencia. ¿Qué es ser independiente? Empiezo por mí. Yo elijo desde el preescolar, otra vez, educación inicial. Escoge tu ropa. Ellos no escogen nada. No escogen ni qué se van a poner, ni qué lunch van a comer. Cuando llegan ya está la comida, la clase especial. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Qué quiero que desarrollen? ¿Qué habilidades quiero que desarrollen? ¿Y qué tipo de pensamiento quiero que tengan? Si voy a trabajar autonomía, hago preguntas que lleven a la autonomía. Si quiero trabajar argumentación, hago preguntas donde tienen que argumentar su punto de vista. Así de sencillo. Y sobre bibliografía, voy a mandárselo a Yolanda para que se los hagan llegar. Yo les recomiendo este libro que es maravilloso, que ¿qué? ¿Se llama? Y ayer les prometí a mis profesores de secundaria y prepa que di en un colegio que iba a investigar y que yo estoy esperando. ¿Qué pregunta poderosa nos hicieron en el mundo hace un mes? A ver quién me contesta. A todo el mundo. Y voy a investigar quién la inventó. Díganmela, por favor, díganmela. Nos las hicieron a todo el mundo hace un mes y medio. ¿A nadie se le ocurre? Mauri, ¿qué pasa? ¿A nadie? ¿Hay ¿Quién es? algo relativo al mundial? Porque estábamos todos clavados en eso. ¿Quién va a Viene la ganar? Ah, pregunta. claro, y si sí, Y Eso, y sí, 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 claro. y sí, sí. Saben que yo voy a investigar quién la inventó porque quiero conocerlo, pero ¿qué creen? Ustedes que empiezan un nuevo ciclo, ese y sí, sí, es una pregunta poderosa si la sabemos usar, porque yo la usé con algunos maestros y un maestro me contestó, le dije, ¿y si sí qué? ¿Y si sí qué? Y me dijo, ¿y si sí ganáramos, se hubiera reventado el país? Le dije, ok, tienes razón. Hubiera colapsado el país, me dijo. Pero vean qué pregunta. Y si sí, pero nadie nos fijamos que es una pregunta poderosísima que nos las tatuamos. Y si sí, y si sí, ¿qué? Por eso me gusta este libro que se llama ¿Qué qué? Y acá está llena de preguntas. Pero voy a buscar bibliografía, la tengo porque para hacer esto tuve que estudiar mucho, así que yo los invito a que estudien, Ana Laura, y con esto me callo. Necesito ya dar chance a la hebraica. Ana, porfa, Ana Laura, tiene levantada la mano. ¿Ya no? Ana Laura, ¿estás por ahí? Ok. Bueno, entonces, pues espero que esto Y haya perdón, es que causado. no podía prender el micrófono. Por No sé favor, si Ana me Laura. escuchan. Mauricio, si Ah, quieres. sí. Bueno, primero agradecer. La verdad es que estuvo muy interesante esta ponencia. Creo que implica un cambio de chip en los maestros, ¿no? Como decía, no se trata, creo que no nada más es Así de es. aprender y estar en capacitación constante, porque yo creo que a lo largo de nuestra carrera todos hemos encontrado gente muy preparada, pero que Así es. le cuesta trabajo cambiar ese chip. Por ejemplo, yo recuerdo la pandemia. No, cuando estábamos en la pandemia, tuve, de verdad, fue muy triste encontrarme con maestros, por ejemplo, en la escuela de mis hijos o algunos conocidos, que me decían, bueno, yo mejor me voy a jubilar porque esto de dar clases remotas, de Zoom, ya estoy grande para esto, ya no entiendo. Entonces yo creo que cuando uno no acepta el reto,
No Así. importa toda la capacidad y todo el conocimiento que tengas, sino que implica el cambiar ese chip y decir, voy a aceptar el reto. Y Así. creo que tenemos que, yo por ejemplo soy maestra de primaria, entonces Ok. creo que desde la educación inicial, desde el kinder, desde la primaria, tenemos que meternos este chip en la cabeza de realmente quiero que mis alumnos aprendan, pero que no aprendan para pasar un examen, como decía, que no aprendan que la independencia de México se celebra en septiembre, tal fecha, y los participantes fueron tal, tal. Eso no me sirve. Yo creo que sí hay datos que son importantes Sí, y que son cultura general y bueno, nos tenemos que saber 100%, o sea, no podemos pelearnos tampoco con la memorización, tampoco es así, pero sí creo que tenemos que ayudarlos y generar preguntas que realmente les permitan reflexionar, ¿no? El así. decir en primaria, cuando ver la independencia, como decía, ¿desde qué es la independencia? ¿Qué hubiera pasado si, no nos, si México no se hubiera independizado? ¿Cómo viviríamos ahorita? ¿Qué Así. pasaría? ¿Qué harían tus papás? ¿Podrían trabajar en lo mismo? O sea, yo creo que todo ese tipo de cosas tenemos que entender que primero parte de nosotros, de esa necesidad de realmente el interés y la necesidad de que mis alumnos lleven el conocimiento más allá y que sí implica mucho trabajo, porque si de por sí hacer una planeación nos puede llevar horas, cuando tenemos que buscar preguntas que nos lleven a reflexionar, pues nos va a llevar más. Pero si no empezamos por ahí, si no empezamos decir, le voy a dedicar un poquito más de tiempo, nunca lo vamos a hacer. Y creo que va poco a poco, ¿no? O sea, a lo mejor voy a empezar a meter a lo mejor una pregunta retadora en cada clase, o a lo mejor a la semana, no sé, pero empezar por algo. Y de verdad, sí, creo que ahorita que vamos a empezar el ciclo escolar, pues me llevo esta tarea, ya empezar a ver qué tipo de preguntas voy a ver, porque como bien lo decían, bueno, el contenido ya no lo sabemos. Ya Así. sabemos de la independencia, ya sabemos de la revolución, ya sabemos de las matemáticas, ya sabemos todo eso. Bueno, ahora, ¿cómo le voy a hacer para que no sea nada más que mis alumnos me contesten de manera memorística? Creo que estamos todavía a buen tiempo para empezar a planear y a meter esto. Y pues muchísimas gracias, de verdad, agradezco que me llevo como que esa tarea. Muchas gracias. Ana Laura, y nada más te quiero decir que en lo que acabas de decir, en toda tu conversación, te echaste 3 preguntas poderosas, maravillosas. A lo mejor ni te diste cuenta, pero ya estás consciente. Entrenémoslo. Va a salir fácil. Gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, Doy. Linda, déjame primero agradecerte. Siempre es un apapacho escucharte, el amor que tienes por la educación, se te sale por los poros. Y bueno, eso nos contagia a todos y es importante también. Finalmente nos enfrentamos a sistemas poquito rígidos. Los sistemas educativos les cuesta trabajo cambiar y depende de todos nosotros de que pueda darse, ¿no? Ese cambio como lo venimos platicando. Y bueno, la gente que está en el aula tiene todavía más posibilidad de hacerlo. Finalmente, indistintamente de la institución, creo que es un espacio donde el educador realmente tiene injerencia y tiene la posibilidad de impactar y de hacer algo pues muy propio, ¿no? Muy, quizás distinto incluso a lo que podría ser la expectativa. Y Ujú. bueno, queremos cerrar con una pequeña convocatoria a nuestra licenciatura en educación. Digo, entiendo, muchas de ustedes ya son licenciadas y tienen muchos años también en esto, pero creo que está la sociedad mexicana en general, el mundo ávido por educadores. Necesitamos educadores, necesitamos tocar puertas para encontrar gente que quiera entrar a la carrera, que quiera entrar a la profesión, que quiera, eh, vamos a decir, unirse a las filas de todos aquellos que sabemos que es un reto, que no es fácil, pero que te llena el alma y que es una profesión de verdad de vocación y que hace una diferencia importantísima en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y bueno, si nos ayudan también a difundir la carrera de la licenciatura, es una licenciatura bastante compacta, que puede también servir para alguien que quizás está haciendo part-time, un trabajo de medio tiempo, etcétera. O inclusive, ¿qué pasa? Es interesante, luego tenemos muchos educadores
que tienen la disciplina, pero que no tienen la pedagogía, ¿no? Que tienen el conocimiento, pero que no saben enseñar, porque finalmente enseñar es otra disciplina. El maestro necesita tener el conocimiento base de lo que enseña, pero además todas las, vamos a decir, el cómo, ¿no? De enseñar y la teoría pedagógica y bueno, no es fácil.